En Colombia, el conflicto armado ha dejado incontables heridas y cicatrices a lo largo de su historia. Pero entre los episodios más trágicos y vergonzosos se encuentra el de los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos y por qué esta práctica estremeció al país y al mundo entero? Hoy, en Historias Interesantes, exploraremos cómo esta oscura estrategia surgió, quiénes estuvieron involucrados y cómo cambió para siempre la percepción del conflicto colombiano. Los falsos positivos hacen referencia a ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército colombiano, que presentaban a civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras de éxito en la lucha contra los grupos insurgentes. El término surgió en la década del 2000, pero los primeros indicios de esta práctica se remontan incluso a los años 80. Sin embargo, fue entre 2002 y 2008, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando los falsos positivos alcanzaron niveles alarmantes. El gobierno de Uribe implementó la política de seguridad democrática, que buscaba debilitar a las guerrillas de las FARC y el ELN a través de operaciones militares en todo el país. Para mostrar resultados, se ofrecían incentivos a los militares que lograran capturar o abatir guerrilleros. Esos incentivos incluían permisos, ascensos y, en algunos casos, dinero. Bajo esta presión por resultados, muchos militares vieron una oportunidad para inflar sus cifras y comenzaron a asesinar a civiles inocentes, haciéndolos pasar por insurgentes muertos en combate. Las víctimas eran, en su mayoría, jóvenes de bajos recursos, campesinos y desempleados que vivían en zonas rurales o marginales. Estos civiles eran engañados con falsas promesas de trabajo, trasladados a zonas de conflicto, asesinados y luego presentados como guerrilleros abatidos, colocándoles armas y uniformes para respaldar el montaje. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Soacha, en 2008, donde 19 jóvenes fueron asesinados tras ser engañados con promesas de empleo. Las familias de estos jóvenes denunciaron que sus hijos habían desaparecido, solo para descubrir días después que habían sido reportados como muertos en combate en zonas lejanas de su hogar. Estos jóvenes, que no tenían ninguna relación con el conflicto armado, fueron trasladados a zonas rurales y asesinados para que los militares pudieran reportarlos como bajas de la guerrilla. Los testimonios de las familias de Soacha revelaron el modus operandi de los militares involucrados en estos crímenes. Los jóvenes eran reclutados por intermediarios civiles, que trabajaban en complicidad con miembros del ejército. Una vez llevados a zonas de combate, eran ejecutados y sus cuerpos presentados como guerrilleros muertos en combate. El caso de Soacha fue solo uno de los muchos que salieron a la luz en los años posteriores, pero fue clave para destapar una práctica que había permanecido oculta durante años. Las familias de las víctimas, especialmente las madres de Soacha, se convirtieron en símbolos de la lucha por la verdad y la justicia en Colombia. Estas madres denunciaron ante los medios y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, enfrentándose a la negación y el encubrimiento por parte de las autoridades militares y del gobierno. Sus esfuerzos fueron cruciales para que se abrieran investigaciones formales sobre los falsos positivos, lo que llevó a la destitución de altos mandos del ejército. Una de las principales figuras involucradas en este escándalo fue el general Mario Montoya, comandante del ejército en ese entonces, quien fue señalado por presionar a las tropas para que aumentaran las cifras de guerrilleros abatidos. Montoya fue llamado a declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en 2019, tras años de denuncias en su contra. Aunque se han abierto investigaciones contra varios generales y oficiales, las condenas han sido limitadas en comparación con la magnitud del crimen. A nivel judicial, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dictado sentencias condenatorias contra más de 1.000 militares involucrados en los falsos positivos. Sin embargo, muchos de los oficiales de mayor rango han evitado sanciones serias y, en algunos casos, han sido trasladados o jubilados sin enfrentar consecuencias judiciales. En cuanto a Álvaro Uribe Vélez, su papel en la creación de las condiciones
que permitieron los falsos positivos ha sido objeto de un intenso debate. Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010, defendió su política de seguridad democrática y ha negado tener conocimiento de estas prácticas durante su mandato. Sin embargo, las víctimas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado su responsabilidad indirecta, argumentando que la presión por mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla incentivó las ejecuciones extrajudiciales. El expresidente ha sido llamado a declarar en varias ocasiones en el marco de las investigaciones, pero hasta ahora no ha sido vinculado formalmente a ningún proceso judicial por los falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada tras los acuerdos de paz con las FARC, ha sido una de las principales instituciones encargadas de investigar estos crímenes, y en 2021 reveló que al menos 6.402 personas fueron víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, una cifra muy superior a la que se conocía inicialmente. Entre los casos más sonados se encuentra el de Ocaña, norte de Santander, una de las regiones más afectadas por los falsos positivos. En esta zona, decenas de jóvenes fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un soldado que confesó que les ordenaban traer bajas a toda costa, sin importar si eran guerrilleros o no. Este testimonio fue clave para desenmascarar la sistematicidad con la que se llevaron a cabo estos crímenes. El impacto de los falsos positivos no solo ha sido devastador para las familias de las víctimas, sino también para la confianza del pueblo colombiano en sus instituciones. La imagen del ejército, una institución históricamente respetada en el país, quedó gravemente manchada por estos crímenes. La presión internacional aumentó tras las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch y la ONU, que condenaron las ejecuciones como graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos por llevar justicia a las víctimas, muchas de las familias aún sienten que no se ha hecho lo suficiente. Los responsables de alto rango, según argumentan, han logrado eludir la justicia, mientras que los militares de bajo rango han cargado con la mayor parte de las condenas. En este sentido, la JEP ha sido vista como una oportunidad para esclarecer la verdad y proporcionar justicia restaurativa, aunque el proceso ha sido lento. En los años posteriores al escándalo, el gobierno colombiano ha tratado de implementar reformas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Se han modificado los incentivos dentro del ejército, se ha puesto un mayor énfasis en los derechos humanos y se han mejorado los mecanismos de supervisión. Sin embargo, el fantasma de los falsos positivos sigue presente, y el país aún enfrenta el desafío de garantizar que las instituciones militares respeten los derechos humanos y operen bajo principios de justicia y transparencia. En última instancia, los falsos positivos son un recordatorio del costo humano que las políticas de guerra pueden tener en un conflicto tan largo y complejo como el colombiano. La historia de los falsos positivos no solo es una historia de víctimas inocentes, sino también de la lucha por la verdad y la justicia en un país que ha sufrido décadas de violencia. Las madres de Soacha y tantas otras familias que han sido afectadas continúan exigiendo que los responsables de estos crímenes paguen por sus actos y que las víctimas no sean olvidadas. Los falsos positivos han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva de Colombia. Aunque algunos avances se han logrado en términos de justicia, la búsqueda de verdad sigue siendo un camino largo y doloroso para las víctimas. Es un recordatorio de que la justicia no solo debe ser hecha, sino también vista, para que las heridas del conflicto armado puedan empezar a sanar. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte a Historias Interesantes y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué tema te gustaría que habláramos en nuestro próximo video? Te leo en la caja de comentarios.